Este capítulo nos sumerge en la segunda mitad de la Pax Romana, un periodo que abarca desde el año 14 hasta el año 180 después de Cristo, desde la muerte de Augusto hasta la culminación del reinado de Marco Aurelio. Narrado en verso libre y con tono poético, recorreremos más de un siglo de historia imperial, cuando Roma, bajo la apariencia de paz, enfrentó el delirio de sus herederos, la fragilidad del poder y la fuerza implacable de su estructura. Porque en Roma, incluso la paz llevaba la marca del imperio. Pax Romana, la sombra de los herederos. El sol de Augusto se apagó, y en su lugar, la incertidumbre extendió su manto sobre Roma. En el año 14 después de Cristo, el arquitecto de la Pax Romana entregó su último suspiro, y con él, la ciudad eterna contempló el rostro del futuro. Su sucesor no era un conquistador ni un visionario, era Tiberio, un hombre endurecido por la sospecha, un gobernante con la sombra de Augusto sobre su trono. Las cenizas del viejo régimen aún ardían en las memorias de Roma. El linaje de los Julio Claudios comenzó su reinado, pero la sangre que corría por sus venas no garantizaba grandeza. Tiberio, el desconfiado; Calígula, el demente; Claudio, el temeroso; Nerón, el genio consumido por su propio fuego. Cada uno, una pieza en el rompecabezas de un imperio que oscilaba entre la gloria y la ruina. Tiberio gobernó con la frialdad de un hombre que desconfiaba hasta de su sombra. Retirado en su villa de Capri, dejó el control de Roma a sus subordinados, que se volvieron maestros de la intriga. Sus espías acechaban cada esquina, y el miedo se convirtió en la moneda de su gobierno. En su muerte, Roma no lloró su partida, sino que respiró aliviada. Pero lo que llegó después fue aún más aterrador. Los dioses parecían jugar con Roma. Calígula, nacido entre promesas, se sumió en la locura de un poder sin límites. Creyó que era divino, ordenó la construcción de templos en su honor y en su delirio convirtió el Senado en su burla. Mandó a su ejército a recoger conchas en la orilla del mar, declaró a su caballo cónsul, y su reinado de excesos fue una herida abierta en el corazón del imperio. Su asesinato llegó como la tempestad que arrastra a los insensatos. Su sucesor, Claudio, un hombre frágil de cuerpo, pero astuto de mente, mantuvo a Roma en pie, a pesar de las conspiraciones y venenos que rodeaban su corte. Bajo el mando de Claudio, Roma expandió sus dominios, consolidó el control de Britania y modernizó la administración imperial. Pero incluso un emperador capaz estaba rodeado por los fantasmas de la traición. Su esposa, Agripina, fue su verdugo, envenenándolo lentamente hasta que su hijo, Nerón, subió al trono. Nerón fue la encarnación del exceso, poeta, músico, artista, pero también déspota, incendiario de su propia ciudad. Dedicó su reinado a su propio placer, mientras Roma ardía en llamas. Se consideraba un dios, un artista incomprendido, un visionario cuya única lealtad era su ego. Eliminó a sus opositores, a su propia madre, a sus consejeros, a sus generales, pero ni el fuego ni la sangre pudieron sostenerlo para siempre. Su final fue la consumación de una tragedia escrita desde el destino, la muerte por su propia mano, en un acto de desesperación y derrota, y sin embargo, Roma no cayó. Su estructura era más fuerte que sus emperadores. De las cenizas de Nerón emergieron nuevos líderes, nuevos caminos. En el año 69, 4 generales combatieron por la púrpura imperial, y de entre ellos, Vespasiano reclamó la victoria. Con él nació la dinastía Flavia, un nuevo aliento para un imperio que se negaba a sucumbir. Con los Flavios vino la restauración de la estabilidad, y con ella un siglo de oro. Desde Nerva hasta Marco Aurelio, los 5 buenos emperadores guiaron a Roma con prudencia y grandeza. Trajano expandió sus fronteras hasta los confines de Dacia. Adriano fortificó sus límites. Antonino Pío trajo prosperidad. Y Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió sus pensamientos sobre la fugacidad de la vida. Pero Tácito, el agudo observador de la historia, lanzó su juicio inmortal. Los romanos hicieron un gran desierto y lo llamaron paz. La Pax Romana no era un regalo, sino una imposición. Bajo su manto de estabilidad, latía el eco de las conquistas, las traiciones, la dominación de un mundo entero. Las provincias aceptaban la paz romana con resignación y conveniencia. La guerra ya no era necesaria, pues Roma tenía otras formas de someter a sus enemigos.
carreteras que conectaban el poder, gobernadores que velaban por el tributo, ejércitos dispuestos a sofocar cualquier rebelión. La civilización romana cubría el mundo conocido, pero no con benevolencia, sino con la certeza de que la alternativa era la aniquilación. Aún así, Roma se alzaba sobre sus triunfos y sus tragedias, una máquina de poder que mantenía en movimiento la rueda del destino. Y en el año 180, bajo la mirada de Marco Aurelio, la Pax Romana parecía eterna. Pero toda eternidad tiene su fin, y en el horizonte la tormenta comenzaba a formarse.